En este video vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939. Se dio origen a la guerra por el malestar generado de la Sociedad de Naciones para resolver los conflictos impuestos por el Tratado de Versalles, ya que para Alemania era injusto porque la castigaron económica y territorialmente, pero no solo fue eso, sino la incapacidad de la Sociedad de las Naciones para resolver los conflictos de la Primera Guerra Mundial. En esta guerra mundial se dividieron los países en tres bloques: el eje, los aliados y los neutrales. Estos son los aliados. Estos son los aliados, los del eje y los que son neutrales. Alemania comenzó a formular múltiples reclamaciones territoriales y económicas, negándose a cubrir las costosas indemnizaciones de los países vencedores. Para Alemania era un insulto, una humillación y demasiado injusto. Esto llevaba a que atacara a Polonia, sin antes acudir a una negociación. El mundo le había echado la culpa y hecho responsable de la Gran Guerra y de la destrucción del material y humanos que se habían perdido en esa guerra. El Pacto Tripartito se firmó en septiembre de 1940 unificando las potencias del eje Alemania, Italia y Japón. En este entonces todos los pactos establecidos tenían una finalidad de mantener la paz, pero también si atacabas a un miembro de los participantes se consideraba como un ataque hacia todos los de la fase. La primera fase del conflicto se llamó la Guerra Relámpago, por la rapidez y la eficacia que tuvo el ejército alemán. Al ataque hecho por los alemanes destruyó rápidamente el ejército polaco. Los nazis exigieron la cesión del puerto Danzig y la creación del corredor en Prusia Oriental y Alemania. Alemania lanzó ataques aéreos contra Inglaterra, que resistieron por su parte. Estados Unidos lo apoyó con armamento frente al ataque alemán. Winston Churchill logró unir a los británicos con un discurso ante la Cámara de los Comunes. El 13 de mayo de 1940, ahí les dijo que con solo una palabra, con un solo discurso, les podía ofrecer sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas debido a los largos meses de combate que se acercaban, los cuales lucharían por mar, por tierra y por aire, toda su potencia y toda la fuerza que Dios les pudiera dar para una sola palabra en mente: victoria. La victoria a toda costa. En junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, con la finalidad de apoderarse de los ricos yacimientos petroleros en territorio soviético. A lo largo de 3 años, los soviéticos liberaron gran parte de su país, debilitando más a las tropas alemanas, y para 1944 la contraofensiva había logrado expulsar a los nazis de buena parte de Polonia y Rumania. Para fortalecer
fortalecer su posición y contar con mano dura de obra esclavizada, el gobierno nazi había construido campos de concentración en toda Europa ocupada donde enviaba disidentes políticos y grupos étnicos considerados inferiores, pero el grupo más afectado por esta política fueron los judíos. Para Hitler y la gran parte de sus colaboradores tenía una actitud de hostilidad hacia los judíos. Consideraba necesaria la desaparición de los judíos. En los campos de concentración se escogían a los aptos para realizar trabajos forzados y producir armamento, mientras que los demás eran enviados a cámaras de gases donde morían asfixiados. Como muchos prisioneros fueron víctimas de experimentos médicos o fueron fusilados en masa en los alrededores de los campos. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vio la oportunidad de desplazar a las grandes potencias en el dominio mundial. Por eso se involucró en los diversos frentes de la guerra. Pero eso sí, no aportó nada militar y económico a los aliados. Para Estados Unidos, para su suerte, el único territorio que fue atacado fue la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Dicho país mantuvo su fortaleza gracias a que no atacaron otros lugares de su país. A pesar de todo, Estados Unidos jugaba un papel muy importante en los tratados de paz. En toda la guerra se celebró a Estados Unidos por dichos tratados. Algo verdaderamente injusto porque él no aportaba, no ayudaba a sus compañeros aliados en nada económico ni militar. Todo lo que tenían que estar pagando los aliados, a pesar de que eran de su equipo, Estados Unidos no les daba nada y siempre les estaba cobrando. Entre el 4 y el 6 de junio de 1942 se enfrentaron estadounidenses y japoneses en las islas de Midway. La primera derrota de los nipones y significó la pérdida de sus sentimientos de invencibilidad y deshonra. Este triunfo fue gracias a que descifraron el código púrpura que establecía el lugar, la fecha y la hora del ataque japonés. O sea, con este código púrpura, por eso ganaron los estadounidenses. ¿Por qué? Porque ya sabían dónde y cuándo iban a atacar los japoneses y qué iban a hacer. La Segunda Guerra Mundial involucró a varios países de todos los continentes e incorporó los nuevos avances tecnológicos. Uno de los avances tecnológicos era la bomba nuclear, que hicieron el conflicto bélico el más destructivo hasta entonces. El 6 de agosto, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica. Sobre la ciudad de Hiroshima y el día 9 la segunda sobre la ciudad de Nagasaki. Las hostilidades terminaron oficialmente el 2 de septiembre de 1945 con la rendición del emperador. En este conflicto vio su final gracias a la estrategia política y militar planteada a lo largo de diferentes conferencias y tratados entre los países aliados encabezados por Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. El objetivo era someter a Alemania, castigarla, y no solo a ella, sino a los criminales de la guerra, reactivar la economía y sobre todo buscar un nuevo reparto territorial. Al terminar la guerra se fundó la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, cuyo principal objetivo era proteger la paz en el mundo. Su fecha de fundación fue el 24 de octubre de 1945 y se estableció en Nueva York. Una ventaja que se ve muy grande
para los países dominantes, ya que son privilegiados en sus intereses propios más que el bien común a los que les ponen atención principalmente. Algo contradictorio porque la Carta de las Naciones Unidas se comprometía a defender los derechos humanos manteniendo la paz mundial, respetar la libre determinación de los pueblos y fomentar la cooperación de las naciones, para que todos se unieran y fueran por el mismo fin y no por distintos, para que se evitaran aún más las guerras, aunque en la actualidad no es así.